Hoy México despertó con una noticia que nadie esperaba y que está sacudiendo al mundo del fútbol desde sus cimientos. Están aquí en el momento preciso. En el instante exacto en que la historia del fútbol mundial está siendo reescrita no dentro de una cancha, no con un gol en el último minuto, sino en una sala de prensa donde unos burócratas internacionales cometieron el error más costoso de su existencia institucional. Esto no es un rumor. No es especulación. Es una noticia que está ocurriendo ahora mismo mientras usted la escucha y que tiene nombre, apellido, fecha y lugar. 13 de junio de 2026. Copa del Mundo. Territorio mexicano. Y una decisión que intentó borrar el idioma de más de 500 millones de personas del mapa de este torneo. ¿Logrará México arrancarle a la FIFA una rendición real? ¿O esta pelea terminará en un acuerdo de papel que no cambie nada y deje al español marginado para siempre en su propio territorio? Esa pregunta va a tener respuesta antes de que termine esta noticia. No se muevan. Suscríbete ya. Aquí se dice lo que otros no se atreven. Para entender la magnitud de lo que ocurrió hay que situarse en el contexto exacto. La Copa del Mundo de 2026 es el torneo más ambicioso de la historia del fútbol. 48 selecciones. 3 países anfitriones. Un despliegue logístico, económico y humano sin precedentes. México puso sobre la mesa estadios icónicos, infraestructura de primer nivel y la pasión inagotable de un pueblo que lleva décadas esperando volver a ser protagonista de la fiesta más grande del deporte planetario. Miles de millones de pesos invertidos. Años de preparación. Generaciones de trabajadores mexicanos construyendo, acondicionando, puliendo cada detalle de las sedes para que el mundo llegara y se fuera diciendo que México es grande. Y en medio de todo ese esfuerzo colosal, una mañana de junio, unos funcionarios de la FIFA decidieron que el idioma español no era suficientemente importante para sonar en las conferencias de prensa oficiales del torneo. Le silenciaron el idioma a México dentro de su propia casa. Y eso, en este país, tiene consecuencias. Lo que desató la crisis fueron 3 episodios ocurridos en el mismo día, en la misma jornada mundialista, con 3 jugadores de fama global que comparten una característica que los burócratas de Zúrich claramente no consideraron relevante. Los 3 hablan español con fluidez natural. Los 3 fueron obligados a abandonar ese idioma por instrucción expresa de los coordinadores de prensa de la FIFA. Y los 3 lo vivieron frente a las cámaras del mundo entero. Lo que le pasó al primer jugador afectado es tan absurdo que cuando lo escuchen van a pensar que es ficción. No lo es. Achraf Hakimi llegó a la sala de prensa como lo que es, uno de los laterales más completos y admirados del fútbol mundial, pilar inamovible del Paris Saint-Germain y columna vertebral de la selección de Marruecos. Hakimi no necesita presentación en el mundo hispanohablante porque su trayectoria lo precede y porque su vínculo con el español es profundo y genuino. Creció en Madrid. Se formó futbolística y humanamente en la capital española. El castellano no es para él un idioma aprendido en un curso de idiomas, es la lengua en la que vivió su infancia, en la que forjó sus primeras amistades, en la que discutió sus primeros contratos, en la que piensa cuando el partido se pone difícil. Cuando un reportero de uno de los medios deportivos más importantes de México le dirigió una pregunta en español, Hakimi abrió la boca para responder con toda naturalidad. Y fue en ese instante cuando los comisarios de la FIFA intervinieron. La instrucción fue clara y sin matices. No puede responder en ese idioma. Tiene que hacerlo en inglés. La directriz estaba escrita en el protocolo de la organización y se aplicó sin contemplaciones, sin sensibilidad y sin el más mínimo reconocimiento de la ironía de la situación. Un jugador criado en España, siendo silenciado en español, dentro de un estadio mexicano, durante una Copa del Mundo que México coorganiza. 3 palabras para describir lo que hizo la FIFA ese día: arrogancia, ignorancia y prepotencia. Pero eso fue solo el primer episodio. Porque la jornada no había terminado y la FIFA tenía preparadas más decisiones capaces de incendiar las redes sociales de medio continente. El segundo jugador afectado es alguien cuyo nombre basta para que millones de personas en América Latina sientan una conexión inmediata. Vinicius Jr., el número 1 del Real Madrid. El futbolista que hace vibrar el Santiago Bernabéu cada fin de semana con actuaciones que rozan lo sobrehumano. Un hombre que lleva años construyendo su vida profesional y personal en España, que convive diariamente con el idioma español en los entrenamientos, en las ruedas de prensa, en las entrevistas, en las conversaciones de vestuario con compañeros de docenas de nacionalidades que tienen en el castellano su lengua común de comunicación. A Vinicius no solo le prohibieron responder en español.
Le entregaron unos auriculares de traducción remota para que pudiera escuchar la pregunta que un periodista hispanohablante le formulaba en el idioma que ambos comparten sin esfuerzo. Y luego le indicaron que su respuesta debía ser en inglés o en portugués, pero bajo ninguna circunstancia en castellano. Y lo que Vinicius hizo en ese momento, lo que se vio en su expresión frente a las cámaras, dice más sobre esta injusticia que cualquier declaración oficial. El rostro de Vinicius en ese instante fue una declaración en sí mismo. La incomodidad visible de un hombre acostumbrado a expresarse con libertad, reducido de repente a usar una tecnología de traducción innecesaria para comunicarse con alguien que habla su mismo idioma. No fue humillación solo para él. Fue una humillación transmitida en directo para todos los latinoamericanos que le estaban viendo desde sus casas, desde los bares, desde los teléfonos móviles, desde cualquier pantalla disponible en ese momento. Y cuando llegó el tercer caso en el mismo día, la indignación se convirtió en algo más organizado, más consciente, más político. Frenkie de Jong, el mediocampista neerlandés del FC Barcelona, lleva años construyendo raíces en Cataluña. El español forma parte de su vida cotidiana con una naturalidad que cualquiera que lo haya visto en entrevistas puede confirmar. Cuando intentó responder preguntas sobre el rendimiento de su equipo en castellano, los representantes de la FIFA lo cortaron. La instrucción fue la misma que para los anteriores. Solo inglés. Solo el idioma que la organización había decidido que importaba en ese contexto. 3 jugadores. 3 continentes de origen. 3 historias de vida distintas. Y los 3 unidos por el mismo castellano que la FIFA decidió que sobraba en una Copa del Mundo celebrada en un país de habla hispana. La explicación oficial de la FIFA es tan ridícula que duele más que la prohibición misma. Porque cuando la presión empezó a crecer y los cuestionamientos llegaron desde todos los ángulos, la FIFA emitió una justificación que en lugar de calmar los ánimos los encendió todavía más. Argumentaron problemas técnicos en su sistema de interpretación remota. Explicaron que el protocolo establece utilizar únicamente los idiomas oficiales de los 2 países enfrentados en cada partido más el inglés como lengua de referencia internacional. Sonó razonable durante exactamente los segundos que tardó alguien en revisar lo que realmente había ocurrido en la conferencia de prensa del encuentro entre Brasil y Marruecos. Porque en esa conferencia específica la FIFA activó un idioma que no pertenece a ninguno de los 2 países enfrentados. Y cuando descubran cuál es ese idioma y por qué lo incluyeron, entenderán todo lo que está mal en esta organización. En la rueda de prensa del Brasil contra Marruecos, la FIFA habilitó portugués, árabe, inglés y además italiano. El italiano, que no es idioma oficial de Brasil ni de Marruecos ni de ningún país latinoamericano ni africano presente en esa sala. Lo incluyeron única y exclusivamente porque Carlo Ancelotti, el director técnico de la selección brasileña, es italiano. Un solo hombre. Un solo técnico. Un solo pasaporte. Y por ese pasaporte activaron un idioma completo en el sistema de traducción. Mientras tanto el español, que es la lengua materna de decenas de millones de personas que esa misma tarde estaban pagando entradas, consumiendo los estadios, llenando hoteles y restaurantes en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ese español no encontró espacio en el sistema de la FIFA. Esa comparación lo dice todo. No hay argumento técnico que sobreviva a ese contraste. Es una decisión política. Es una jerarquía impuesta. Y la jerarquía dice que el italiano de un entrenador europeo vale más que el español de medio continente americano. Esto no es un problema de software. Es un problema de quien manda en el fútbol mundial y a quien le importa un centavo Latinoamérica. Para entender por qué la FIFA llegó a tomar una decisión tan desacertada en un escenario tan sensible hay que mirar hacia atrás. La negociación para otorgar la sede del Mundial de 2026 estuvo marcada desde el principio por la presión estadounidense de controlar la narrativa del torneo. Estados Unidos llegó a la mesa con el peso de su mercado televisivo, con contratos millonarios de transmisión y con una visión muy clara de cómo quería que el mundo viera este torneo. El fútbol como producto de consumo anglosajón. Empaquetado en inglés. Listo para ser distribuido al mercado norteamericano de habla inglesa que las cadenas de televisión y los patrocinadores globales identificaron como el gran territorio sin conquistar para el deporte rey. Dentro de esa lógica comercial el español es un obstáculo. Es un elemento que desordena la narrativa uniforme que alguien en una sala de marketing de Nueva York o de Zúrich diseñó para este torneo. Si esto te indigna tanto como a nosotros, dale like y suscríbete. No podemos dejar que esta noticia se pierda. Y fue México quien chocó de frente contra esa lógica. Porque México no es un mercado. México es una civilización.
México es un país con miles de años de historia cultural que no necesita que nadie le explique qué idioma hablar ni dónde puede usarlo. Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum recibió los reportes de lo ocurrido en esas conferencias de prensa, la reacción del gobierno fue inmediata, articulada y sin espacios para la ambigüedad. El mensaje que salió del Palacio Nacional ese viernes fue breve en palabras y enorme en significado. En México se habla español. Sin matices. Sin condiciones. Sin excepciones para los torneos deportivos internacionales que se celebran en suelo mexicano con dinero, infraestructura y esfuerzo mexicanos. Y las instrucciones que Sheinbaum giró a sus equipos de gobierno después de ese mensaje son las que realmente tienen a la FIFA temblando en este momento. Escúchenlas. La presidenta instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores para presentar una queja formal y enérgica ante el comité organizador del torneo. No una nota diplomática suave. No una comunicación de rutina. Una exigencia con la firmeza que corresponde a un gobierno que representa a una nación soberana que está siendo tratada con falta de respeto en su propio territorio. La instrucción fue clara en su alcance. O el español recibe un reconocimiento pleno y operativo en todas las instancias del torneo en México, o el gobierno mexicano está preparado para escalar la presión con herramientas que la FIFA no está en posición de ignorar. Esa posición de fuerza fue respaldada casi de inmediato por las federaciones de fútbol de Argentina, Colombia, Uruguay y España. 4 países que vieron en este episodio no solo una injusticia hacia México, sino un precedente peligroso para toda la comunidad hispanohablante global. Cuando Argentina, España, Colombia y Uruguay se unen a México contra la FIFA, eso ya no es una queja. Eso es un bloque. La infraestructura que México construyó para recibir este mundial merece ser mencionada con detalle porque hace todavía más absurda la posición de la FIFA. El Estadio Azteca está protagonizando uno de los momentos más singulares de la historia del deporte al convertirse en el primer recinto del planeta en albergar no una sino 3 inauguraciones en Copas del Mundo distintas. Es un coloso construido en el idioma español, nombrado en español, amado en español por generaciones que crecieron viendo historia dentro de sus muros. El Estadio de Guadalajara y el Estadio de Monterrey son instalaciones de arquitectura moderna que fueron preparadas con el talento, el sudor y la dedicación de miles de trabajadores mexicanos que se levantaron temprano durante años para que este torneo tuviera los escenarios que merece. Y ahora esos escenarios son el lugar donde la FIFA pretende que el idioma de quienes los construyeron no tiene vigencia oficial. El Azteca fue construido en español, pensado en español, soñado en español. Y nadie va a cambiar eso. La respuesta popular ha sido tan espontánea como poderosa. Las calles alrededor de los centros de prensa en las ciudades sede comenzaron a llenarse de personas que salieron sin que nadie las convocara formalmente, movidas únicamente por la indignación compartida. Pancartas con mensajes directos. Banderas nacionales ondeando con un significado que va más allá del apoyo deportivo. Cánticos en el idioma que alguien pretendió silenciar. Las redes sociales ampliaron ese grito hasta convertirlo en tendencia mundial. Etiquetas como respeto al español y México no calla alcanzaron en pocas horas niveles de circulación que ningún equipo de comunicación de la FIFA pudo anticipar ni controlar. El apoyo llegó de todas partes. De jugadores de otras nacionalidades que reconocieron que la amenaza a un idioma es una amenaza a todos. De periodistas deportivos de todo el mundo que entendieron que esta decisión los afecta profesionalmente a ellos también. De aficionados que no hablan español, pero que comprenden que un mundial sin diversidad lingüística es un mundial empobrecido. Y existe un detalle sobre lo que esta prohibición le hace concretamente al periodismo deportivo mexicano que nadie está explicando con claridad y que cambia completamente la forma en que hay que ver este conflicto. Cuando un jugador de la talla de Frenkie de Jong o de Vinicius Jr. es forzado a expresarse en un idioma distinto al que utiliza naturalmente para hablar de fútbol, el resultado no es simplemente una inconveniencia logística. Es la pérdida de algo valioso e irrecuperable. La declaración que ese jugador habría dado en el idioma de su vida cotidiana, cargada de matices, de emoción genuina, de esas frases espontáneas que se convierten en titulares y en momentos memorables del periodismo deportivo, esa declaración nunca existirá. Lo que queda en su lugar es una versión filtrada, mecánica, traducida desde el interior del propio pensamiento del futbolista, donde la pasión se pierde en el proceso de trasladar una emoción de un idioma a otro. Los periodistas mexicanos, que figuran entre los más creativos y preparados del mundo en su especialidad, se ven reducidos a extraer fragmentos planos de protagonistas que están operando en modo supervivencia lingüística en lugar de en modo conexión genuina con su audiencia. Eso daña al periodismo. Eso daña a los aficionados. Y eso, paradójicamente,
También daña a la FIFA porque empobrece el producto mediático que ellos mismos quieren vender. La FIFA quiere un mundial de alta calidad mediática y prohibió el idioma que más emoción genera en los estadios. La contradicción no puede ser más grande. El argumento técnico que la FIFA esgrimió como escudo ante las críticas es además una muestra de negligencia inaceptable para una organización del tamaño y los recursos que maneja. Si existe presupuesto para construir palcos de lujo en estadios remodelados, para diseñar ceremonias de apertura con despliegues tecnológicos de varios millones de dólares, para contratar a los mejores estudios de diseño del planeta para crear la imagen visual del torneo, entonces existe el presupuesto y la obligación moral de garantizar que cada sala de prensa en cada sede cuente con intérpretes humanos de excelencia para los principales idiomas del mundo. El español no es un idioma menor. Es la segunda lengua más hablada del planeta por número de hablantes nativos. Ignorar esa realidad estadística en el diseño del sistema de comunicación de un torneo de esta magnitud no es un error técnico. Es una decisión editorial con consecuencias políticas. Cuando la FIFA activó el italiano por un entrenador y no el español por 500 millones de personas, tomó partido. Y México respondió en consecuencia. Los reportes que circulan en este momento apuntan a movimientos internos en las oficinas de la FIFA que sugieren que la presión está surtiendo efecto. Se habla de reuniones de emergencia convocadas para las próximas horas, de comunicaciones urgentes entre el comité organizador y representantes del gobierno mexicano, de intentos de construir un puente antes de que la situación escale a niveles que ya nadie pueda controlar. Pero México dejó claro desde el primer momento que no aceptará medias tintas. No aceptará un comunicado con lenguaje diplomático vago sobre el compromiso con la diversidad cultural. No aceptará un parche tecnológico implementado a medias que en la práctica cambie poco. Lo que México exige es concreto, medible y verificable. La oficialidad plena y operativa del español en todas las actividades del torneo en territorio mexicano. Con intérpretes humanos competentes. Con garantías documentadas. Con mecanismos de supervisión que impidan que lo ocurrido este 13 de junio vuelva a repetirse en ninguna otra conferencia de prensa de este torneo. No olvides suscribirte que aquí seguiremos informando en tiempo real. La dimensión de lo que está en juego va mucho más allá del deporte. Lo que se decidió en esas salas de prensa el 13 de junio no fue solo sobre idiomas y protocolos de comunicación. Fue sobre quién tiene poder de definir la identidad de un evento que ocurre en un territorio soberano. Fue sobre si las naciones latinoamericanas son tratadas como socias plenas en los grandes escenarios internacionales o si son tratadas como proveedoras de infraestructura y de público sin derecho a imponer su propia cultura en los espacios que ellas mismas construyeron. México respondió esa pregunta con claridad y con valentía. Y en esa respuesta está representado algo que va más allá de la presidenta Sheinbaum, más allá del gobierno actual, más allá de la coyuntura política del momento. Está representado el orgullo acumulado de generaciones de mexicanos que construyeron una identidad nacional a partir de la resistencia ante exactamente este tipo de imposiciones. Esta pelea es la misma de siempre, solo que ahora tiene cámaras de todo el mundo apuntando hacia ella. Porque la historia de México es también la historia de defender lo propio frente a quienes llegan con la convicción de que tienen el derecho de reorganizar lo ajeno según sus propias conveniencias. Los 3 estadios que México puso a disposición de este torneo no son solo instalaciones deportivas. Son símbolos de una soberanía que se ejerce cada vez que alguien entra por sus puertas y siente que está en México, que está en un país con carácter propio, con idioma propio, con identidad que no se negocia. El Azteca en particular carga el peso de generaciones de historia futbolística contada siempre en español. En ese templo el fútbol tiene un idioma y ese idioma es el castellano. Pretender otra cosa no es modernizar el deporte, es profanarlo. El Azteca tiene memoria. Y la memoria del Azteca habla español desde que existe. El futuro inmediato de este conflicto se dibuja con incertidumbre, pero con una cosa absolutamente clara. México no va a retroceder. La presión diplomática continuará. Las manifestaciones ciudadanas continuarán. El respaldo internacional continuará creciendo. Y cada partido que se juegue en suelo mexicano en los próximos días llevará encima esa tensión entre una organización que intentó imponer una agenda lingüística y un país que se negó a aceptarla. Los ojos del mundo estarán en cada conferencia de prensa, en cada momento en que un micrófono se acerque a un jugador hispanohablante, esperando ver si la FIFA corrigió el rumbo o si insistió en su soberbia. Los jugadores también están observando. Y varios de ellos, de distintas selecciones y distintos continentes, han comenzado a hacer gestos que indican solidaridad con la causa.
Entienden que el deporte no puede ser más grande que la dignidad de los pueblos que lo sostienen. Entienden que sin el amor de los aficionados latinoamericanos, el fútbol pierde algo que no se puede comprar con ningún contrato televisivo. Hoy México habló en nombre de 500 millones. Y el mundo lo escuchó. La lección que la FIFA necesita aprender de esta semana es que el poder real en el fútbol no está en las oficinas suizas. Está en las gradas. Está en las familias que ahorran durante meses para comprar una entrada. Está en los niños que aprenden a jugar en las calles de la Ciudad de México y que sueñan en español con llegar algún día a una Copa del Mundo. Está en los periodistas que trabajan con pasión genuina para conectar a los protagonistas del deporte con sus aficionados. Está en la voz de un pueblo que cuando siente que su orgullo está siendo pisoteado, no guarda silencio. México lo demostró una vez más. Con inteligencia, con determinación y con la legitimidad que solo tiene quien defiende lo que es justo. ¿Logrará México doblarle el brazo a la FIFA o esta batalla terminará en un acuerdo de papel? La respuesta que emerge de todo lo que hemos analizado en esta noticia es esta. México ya ganó lo más importante. Ganó la narrativa. Ganó el respaldo internacional. Ganó la legitimidad moral. Y una FIFA que llegó a este torneo con la arrogancia de quien cree que puede dictar reglas a los anfitriones hoy está en posición reactiva, tratando de contener un incendio que ellos mismos provocaron. La batalla formal continúa. Pero el mensaje ya fue enviado y ya fue recibido. En México se habla español. Y eso no lo cambia ningún protocolo de Zúrich. Seguiremos informando cada movimiento, cada comunicado, cada reacción en tiempo real. Esta noticia no ha terminado. Apenas comenzó su capítulo más importante. Comparte esta noticia con quien sea mexicano y sienta orgullo por serlo. Y suscríbete para que sigamos juntos en esta y en todas las que vienen.